Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta, estamos aquí en otro video para el curso de locución y producción radiofónica. Hoy vamos a hablar de la articulación, posición de la lengua entre los labios. Esto es muy importante porque le da a nuestra voz bastante calidad cuando uno no se equivoca, cuando uno dice una palabra correctamente, cuando uno al estar hablando no comete el error de decir, vamos a caminar así. Y es algo muy común que algunos tenemos en algunas palabras, o que en este caso se sucede cuando se combinan ciertas consonantes que es importante también mencionar. Bueno, aquí se nos está hablando de que hemos estudiado un esquema corporal en cuanto a la tensión y distensión, respiración y músculos abdominales. Aspectos que estos participan en la fonación y nos ayudará mucho en una correcta articulación que proporcionará una buena proyección a la voz mediante la emisión ágil y fluida de vocales y consonantes. Bueno, como les digo, la articulación es importante y pues uno ocupa irla practicando para que cuando hagamos alguna lectura pues no tengamos ningún detalle. En este caso tenemos que hablar de en la articulación, ¿qué vamos a articular? Lo que son los fonemas. ¿Y qué es un fonema? De pronto ahí como que nos estamos yendo a la clase de español, pero sí es importante que lo mencionemos o a las clases de la prepa de taller de lectura y redacción. Y aquí dice lo siguiente, un fonema es la abstracción de un sonido del habla que se forma en la cavidad bucofaringea. Faringia, fíjense que lleva acento en la I, desde ahí ya uno tiene que ir corrigiendo, partiendo algunos de ellos de sonidos originados en la laringe. Hay rasgos esenciales que permiten diferenciar los fonemas, tales como la distinción oral nasal, según la cavidad donde resuenen dichos fonemas. Las palabras están compuestas por fonemas. Y aquí los fonemas son vocales y consonantes. No hay más. Son dos tipos, vocales y consonantes. Y esto es importante mencionar. Dice aquí lo siguiente, hay rasgos esenciales que permiten diferenciar los fonemas, tales como la distinción oral nasal, según la cavidad donde resuenen dichos fonemas. Las palabras están compuestas por fonemas. Fíjense, la distinción oral nasal, según la cavidad donde resuenen. Es decir, el sonido que se emite con nuestra voz depende de esa distinción oral nasal, según la cavidad donde resuena. ¿Y cuál es la cavidad de la boca? Los algunos huecos que tenemos nosotros en la frente, que también en la nariz y demás, que son cavidades donde hay resonancias y que permiten que nuestra voz se escuche de una o de otra manera. En este caso de las vocales y las consonantes, dice lo siguiente, las vocales se forman por la libre vibración de las cuerdas vocales al paso del aire, el cual no encuentra más oposición en las cavidades nasales y bucal que la indispensable para modificar su dirección. Luego rebote y finalmente salga por la boca. Tienen amplia sonoridad, de tal manera que no se puede hablar de vocales sordas. Se clasifican de acuerdo con el grado de apertura de la boca, la articulación y el timbre. Fíjense ustedes, esto es importantísimo, porque uno cuando empieza a trabajar con esto, hace que cuando uno esté hablando no se equivoque, uno se pone a escuchar a los locutores de radio y no tienen errores. Ahorita ustedes aquí ya me escucharon como cinco, que he estado hablando y que me equivoco y que no leí, que bueno. Entonces fíjense ustedes, la apertura de la letra U es cerrada. Hagamos la apertura. Observemos cómo está nuestra boca. Veamos cómo se encuentra físicamente. Y vemos de que la boca está casi cerrada. La apertura de nuestra boca está cerrada. La articulación es posterior. Fíjense ustedes, es decir, perdón, donde se está creando el sonido. Y el sonido es grave. Estos aspectos son importantes, lo del grave, más grave, grave, medio agudo, más agudo, para que uno sepa diferenciar eso cuando uno está hablando. Después viene la letra O, el fonema O, que es una vocal. O, y es semicerrada, si uno se observa
cuando pronuncia la U y la O. La U está en una postura en nuestros labios, nuestra boca, y la O cambia, se abre un poquito más. O. Ligeramente hay una apertura más amplia en la O y el sonido es una generación eh, que se sucede en la parte posterior y también sigue siendo un sonido grave. Sigue siendo grave. Tenemos la letra A, es abierta, ¿sí? En la parte central se genera A y es un sonido medio. Y luego y fíjense ustedes, la letra A se hace con la boca abierta, completamente nuestra boca abierta. Y la E semicerrada y muy parecido, igual que la O. A mi forma de ver, pues abrimos más la letra E, la boca con la letra E. Y la I es más aguda. Fíjense ustedes, va de grave, grave, de grave a medio agudo y más agudo. Por eso lo puse de esta manera, porque va de grave, aunque uno esté en el mismo tono, pero el sonido se escucha más grave, grave, medio agudo. Vayamos nosotros familiarizándonos con esto. ¿Por qué? Porque el timbre no es el tono. El tono viene siendo una cuestión fácil de entender con las notas musicales. ¿Sí? Podemos decir una letra A, que es un timbre medio, en Do. Podemos decir O, que es un tono grave, ¿sí? En el tono de Do. O es un timbre grave en tono de Do. Lo podemos decir en tono de Do. Es decir, los timbres los podemos decir en una nota, en un tono, pero el timbre es diferente. El timbre es importante que uno lo sepa diferenciar. Vamos avanzando. Además de las vocales, tenemos las consonantes que forman los fonemas. Y aquí, en este caso, vemos que las consonantes, bueno, hay formas de clasificarse. Yo aquí les puse nada más una forma sencilla, por la carencia o no de sonido en afonas y sonoras. Afonas es que no suenan y sonoras, lógico que sí suenan. Su identificación es evidente cuando al emitirlas observamos vibraciones en la laringe producidas por las cuerdas vocales que fácilmente se localizan si colocamos la mano sobre ella, clasificándolas en este caso como sonoras G, L, M, N, Ñ, R. ¿Sí? Son sonoras. Nos serviremos de algunos de estos fonemas, además de las vocales, para realizar los ejercicios de rehabilitación foniátrica, con el fin de trabajar adecuadamente los músculos de la laringe. Fíjense, aquí hay palabras foniátrica. Esto, cuando uno va a leer algo, bueno, eso es más adelante en el curso, pero sí ocupa uno conocer las letras, las palabras. Bueno, fíjense, aquí tenemos las consonantes, estas son sonoras. Y dice lo siguiente, se localizan si colocamos la mano sobre ella, ¿sí? Sobre la laringe. Pónganse la mano en lo que es nuestra laringe y uno va a sentir que estas son sonoras. Es decir, generan bastante vibración. Y bueno, es una forma de saber qué son las vocales y las consonantes. Y la vocal, fíjense ustedes, el sonido es individual. A, E, I, O, U. Y la G se compone de dos. Al pronunciarla, uno tiene que decir la G y la letra E. G. Dice uno J y la E. La L son tres palabras ahí. La M, tres palabras. Tres letras, válgame Dios. N, Ñ, R, T. Por ejemplo, aquí no está la T. Ch. Es ahí, che, por ejemplo. B. Son consonantes. Fíjense, aquí unos aspectos que nos dice
este curso. Para proyectar la voz es precisa una correcta articulación y lo conseguiremos mediante una buena movilidad de la mandíbula, labios y lengua. Fíjense, la articulación va siendo el resultado de la mandíbula, siempre y cuando pues uno ya está haciendo esos ejercicios que hemos hablado, pues uno va a estar relajado. Los labios, lógicamente, y la lengua. Entonces podemos dar una buena articulación, por lo tanto, pues proyectar la voz como debe de ser, precisa y correcta articulación se ocupa. Y durante la emisión de la palabra, ya estamos pasando aquí en el punto 2, el maxilar relajado junto con la lengua y los labios flexibles puestos a la vez en movimiento serán responsables de una buena articulación. Bueno, si uno está relajado. Y hay otro punto acá abajo, dice, la velocidad induce a la intensidad. Si uno se fija, una persona que habla rápido, tiene una característica. Se puede decir que es intenso, es rápido, está con mucha acción, pero es decir, uno tiene que aprender a manejar la velocidad al estar hablando. Si uno habla rápido, pues debe uno saber poner atención en qué parte se ocupa hablar rápido y en qué parte se ocupa hablar despacio, o lento más bien, con poca velocidad. Cuando uno quiere enfatizar alguna idea, algún aspecto, pues utiliza la velocidad lenta de lo que está diciendo para que entonces le dé intensidad a lo que está diciendo, es decir, llamar la atención. Eso es parte de la declamación. Vamos avanzando. Vamos a ver aquí entonces algunos aspectos de ejercicio de articulación. Dice lo siguiente, una vez conocida la formación de los fonemas en la zona bucofaríngea, vamos a trabajar los ejercicios de articulación por medio del control visual, sensorial y auditivo. Fíjense ustedes, visual, hay que observarse en un espejo. Sensorial, sintiendo los movimientos de los músculos bucales, es decir, sentir qué está pasando, sentirme, y auditivo, escuchando la claridad de la dicción. Bueno, miren, aquí uno tiene que estar observándose al 100%, al 100%. Se observa físicamente, se observa a través del sentir y se está escuchando. Esa es la clave de lo que es la articulación. Uno se está escuchando. Cuando una persona o nosotros que nos toca dar conferencias públicas, pues uno debe estar al pendiente de eso. Es parte de la observación. Estarse observando, de pronto no en un espejo, pues ahí no, pero sí con nuestro sentir, estar sintiendo nuestro cuerpo, si estamos derechos, si estamos, de pronto uno está cansado ya, escucharse qué está diciendo y anticiparse cuando uno va a decir algo que a lo mejor no es la idea que queremos, pero uno como se está escuchando puede darse cuenta que por ahí no es y uno ajustar y no decir aquello que de pronto no iba a expresar apropiadamente la idea que queremos. Entonces siguen ustedes tres aspectos: visual, sensorial y auditivo. Sentir los movimientos, verme en un espejo como lo estoy haciendo, y el auditivo, escucharme. ¿Y por qué verme en un espejo? Porque tengo que ir abriendo la boca como debe de ser. Ya vimos que las vocales en este caso tienen aperturas. Por ejemplo, la A es la vocal que uno debe de abrir la boca completamente. La U es cuando uno la abre lo menos, muy poquito. Son las contrarias, ¿verdad? A se abre bastante la boca, U se abre poquito la boca. Y eso, cuando uno abre bien la boca, cuando uno tiene relajada su quijada, su boca, etcétera, tiene un buen sonido. No se trata de fingir una voz, no, se trata de que la voz que uno tiene le dé forma, la vaya haciendo más bonita, la vaya acomodando, se vaya quitando vicios que por X o Y tenemos y que no importa por qué, pero lo que sí es de que se vaya puliendo, se vaya puliendo, se vaya puliendo, porque uno puede tener un timbre de voz, que esa es, por decir así, la esencia de nuestra voz, pero podemos tener mala dicción, podemos tener muchos errores de articulaciones, podemos tener una velocidad muy acelerada en todo, o podemos ser lentos al estar hablando en todo, ¿sí? O no podemos, o de pronto no tenemos volumen, o tenemos un volumen exagerado, etcétera, etcétera. Son cosas que iremos viendo más adelante, pero sí uno ocupa descubrir su voz, o bien de pronto son muy marcadas los manerismos para hablar.
cuando uno está dando algún, por ejemplo, yo estoy escuchando sus grabaciones que me han mandado y me doy cuenta que hay formas de hablar de las regiones donde ustedes están. Es fácil identificarlo. De pronto ustedes al estar me escuchando dicen, no, pues que tiene un manerismo que es de la zona norte del país. Bueno, son manerismos y eso uno ocupa irlo conociendo, descubriendo. Vamos avanzando. Vamos aquí a hablar de un ejercicio de mandíbula. Dice la siguiente: advertimos la abertura de la boca en la emisión de las vocales, comenzando por la más cerrada y terminando por la más abierta, guardando el siguiente orden. Esto nos va a permitir ir abriendo la boca o sentir en el sentido visual. Sí, es ya como se está hablando, hay que vernos en un espejo. Si ustedes pueden tener un espejo ya a la mano, vayan y consíganlo. Le ponen aquí stop al video, pausa. Y entonces, pues así a gusto. Entonces hay que oír cómo se vamos pronunciando las letras. Vamos viendo cómo las vamos pronunciando y vamos a escucharnos cómo la vamos a hacer. Entonces en este caso, observemos nuestra boca, observemos cómo la estamos pronunciando, sintamos nuestra boca, cómo es que se está moviendo al pronunciar esto. Dice aquí lo siguiente: debes bajar paulatinamente la mandíbula, abrir la boca durante dicha emisión, y para tal efecto puedes introducir un dedo dentro de la boca en la vocal E, 2 en la O y 3 en la A del grupo 1 e ir retirándolo sucesivamente en el grupo 2, observando con la otra mano colocada en el juego de la mandíbula delante del cartílago de la oreja, cómo se abre y se cierra la boca. Aquí, a manera de que de pronto nos dicen, no, es que yo ya lo estoy abriendo como es, yo ya estoy bien, y resulta que aquí nos están dando ya un parámetro de cómo es que uno lo tiene que tener abierto de tal manera que uno puede introducir dedos en la boca. Fíjense, en la parte 1, es decir, aquí, en la letra E, fíjense, un dedo dentro de la boca en la vocal E, un dedo, un dedo, fíjense. Perdón, y ahora vamos con la letra, con el número 2. Aquí ya hice el ejercicio aquí en mi casa y es más o menos para que uno se dé cuenta y vamos sintiendo cómo es que se va abriendo la boca. Es importante que uno lo haga. A veces esto para algunos pues se les dificulta, pero vayamos practicando, vayamos practicando. Dice lo siguiente: en la articulación mandibular aumenta la actividad lingual y labial, lo que propicia una buena articulación verbal, que es lo que queremos. Entonces aquí tenemos el primer ejercicio de hacer, en cuestión de lo que son las vocales como letras básicas del habla que uno está realizando todo el tiempo. Aquí tenemos otro ejercicio de labios. Coloca la boca en posición A, 3 dedos, es decir, cuando uno dice la letra A, le deben de caber 3 dedos en la boca. E intenta emitir la O y la U, sin que la mandíbula se cierre. No, pues ahí va a estar buena la cosa. Voy a hacerlo. A, O, U. No, pues ya no pude. Y ahora voy de regreso. U, O, A. Bueno, ven, pues no se puede hacer gran cosa. Esto hace énfasis en que uno ocupa abrir la boca como debe de ser para pronunciar las letras. Esto lo hemos visto en algunos adolescentes cuando por diferentes circunstancias nos toca estar con ellos y muchos de ellos al estar hablando están tapándose la boca. Están sentados en su banco ahí, todos acostados, esparramados y tienen la mano sobre la boca. Uno les pregunta algo y ellos contestan con la mano en la boca, pues lógico que ahí no vamos a escuchar claramente cómo dicen y luego lo que dicen. Y luego aparte, si no abren bien la boca, pues ahí menos. Aquí dice lo siguiente: se trata de comprometer los músculos labiales
y de las mejillas a que trabajen con elasticidad. Bueno, que se abra bien. Procura que el ápice de la lengua permanezca tras los incisivos inferiores sin separarse de ellos. La lengua no debe recogerse hacia atrás. Debe siempre controlar su relajación. Bueno, los incisivos, fíjense ustedes. Perdón, estamos hablando de que son un tipo de dientes. Aquí tenemos los incisivos inferiores, aquí hay dos. Son este, que está aquí, y este, pero acá abajo. Oh. Estos dientes son los que donde se trata de que nuestra lengua esté ubicada. Acuérdense que de esto estamos haciendo conciencia, conociendo y haciendo conciencia. Perdón. Bueno, vamos avanzando. Y acá tenemos ejercicio de lengua. Dice lo siguiente, continuamos con la boca en posición de A. Adelantamos el predorso de la lengua contra los incisivos inferiores manteniendo el ápice detrás de los mismos y articulamos A, E, I, A. ¿Dónde está el predorso? Aquí lo tenemos. Miren, aquí pusimos este gráfico para que ustedes ubiquen dónde está el predorso. Y es esta sección, ¿sí? En esta parte de la lengua. Entonces, dice lo siguiente, adelantamos el pedroso de la lengua contra los incisivos inferiores, es decir, los vamos a pegar, como diríamos coloquialmente, la lengua la pegamos atrás de los dientes de abajo, ¿sí? Del frente. Y vamos a articular la letra A, E, I, E, A. A, E, I, E, A, lo acabo de hacer. La lengua se verá obligada a dirigirse hacia afuera en el fonema E, pronunciando dicho movimiento con la I. Los labios permanecerán relajados sin permitir que sus comisuras vayan hacia atrás. Posición de sonrisa. Y si uno se da cuenta, es fácil hacer este ejercicio, no está tan complicado. Esto nos invita a que cuando uno pronuncia esto debe ir en esta postura. La lengua, es decir, no es de que uno la mande hacia atrás. Uno puede decir, a veces uno mueve la lengua y la tiene en una postura equivocada porque se aprendió, porque así, lo que ustedes quieran. Entonces, si ocupamos nosotros tener la lengua donde debe de estar. Perdón. Ejercicio de frases sin consonantes. Una vez conocida la posición de las vocales y el órgano vocal que participa en su fonación, eliges una frase y la emites eliminando las consonantes, considerando la abertura de las mandíbulas o de la mandíbula conforme a la vocal que emitas y trabajando labios o lengua como corresponda. Ejemplo, el violín de la orquesta suena muy bien. Dice e, oí, ea, oea, oea, oe. Ahí está, solamente pronuncié las vocales. Observa con atención en el espejo la movilidad de las tres partes de la boca y siente su movimiento. Bueno, vamos a sentir el movimiento, vamos a observar y vamos a escuchar cómo es que esto se escucha. I, oí, ea, oea, oea, u, y e. Bueno, ahí lo hice así. Vamos practicando. Y así podemos de pronto hacer un diálogo con alguien ahí de confianza a manera de practicarlo. Vamos avanzando y aquí tenemos consonantes dobles. Son aquellas que están ubicadas delante de otra consonante, pudiendo adquirir alguna de ellas un sonido fuerte. Para lograr su correcta pronunciación, puedes practicar su emisión colocando la vocal precedente entre las dos consonantes. Tras emitir de esta extraña manera repetidas veces la palabra que nos ocupa. Fíjense, por la cuestión de que uno se come las letras. De cuando pronuncia alguna palabra que tiene doble consonante. Esto es muy común porque pues
como uno ahí habla rápido, así la aprendió y como no hay nadie que nos corrija o que nos diga que está bien o que está mal, pues ahí le damos, ¿no? Por ejemplo aquí, occipital, ococipital es la propuesta. Dicción, diquición, aptitud, apatitud, obtener, obtener, son las propuestas para que uno vaya desarrollando esa capacidad de decir bien la palabra. Cuando son consonantes dobles, aquí tenemos consonantes con R y X y poseen el mismo sonido fuerte. X, R son sonidos fuertes. Tienen timbre fuerte estas consonantes. Ejemplo, examen, ridículo, exactitud. Entonces aquí es examen, examen, examen. Ridículo, bueno, aquí no hay tanta cosa. Bueno, de pronto yo no lo escucho así. Y exactitud, exactitud, exactitud. Dice lo siguiente, reducirá la dificultad para eliminar la vocal que sobra aumentando la velocidad de la emisión de la palabra, consiguiendo así el sonido idóneo. Examen, ridículo, exactitud, aptitud, obtener, dicción, occipital. Le vamos metiendo velocidad hasta que nos vayan saliendo bien. Sí hay gente que tiene este problema. De pronto para algunos de ustedes o la mayoría, pues no es tan complicado, pero hay gente que no puede decir examen o dice examen o ridículo, así muy suavecito. Y sí, se necesita que uno vaya viendo eso. Cada quien observa eso. Acuérdense que se trata de eso. Y dice aquí, te cito algunas frases con las que puedes practicar. El dictado a los alumnos es extraordinario. La excavadora y el tractor suben la sexta rampa. Y son palabras de ejercicio. Es extraordinario obtener una dicción precisa. Precisa, bueno, hasta en eso tenemos que irnos corrigiendo. El carácter de aquel oftalmólogo es extrovertido. Es extraño obtener un accidente. Es extraño obtener en Occidente el séptimo cielo. Se excluye el problema previsto en el diagnóstico. El contacto con la naturaleza es experiencia agradable. Bueno, son algunas frases para practicar. Y ya para ir finiquitando, hay un ejercicio bien conocido, entre tantas cosas que hay sobre esto, miren, hay mucha información sobre esto, cursos, ejercicios, mucho de esto, y en este caso pues estamos poniendo algo para ayudarnos. Este ejercicio, pues, coloca un lápiz en la boca, mordiéndolo firmemente con los molares, lo más atrás posible. La lengua se sitúa por encima de él. Toma un libro entre tus manos y comienza a leer en voz alta durante unos minutos. Es muy posible que la comprensión verbal resulte ininteligible para el oyente, Madre Santa. Eso es lo que hay que corregir. Lo que con la práctica se corregirá. Una vez retirado el lápiz, continúa leyendo y volvemos al control sensorial y auditivo. Yo voy a ponerme, en este caso, yo aquí tengo un lápiz y voy a leer estos párrafos que están aquí. Los voy a leer con el lápiz en la boca y luego los voy a leer sin el lápiz. Perdón. Experimenta, válgame. Experimenta la sensación de la lengua flotando dentro de la boca, ligera, sin peso y con movimiento ágil y rápido que le impulsa a sobresalir entre los dientes. Los labios no tienden a irse hacia atrás, sino que avanzan hacia adelante y la mandíbula desciende ampliamente. Observa cómo aumentan la claridad y fluidez de tu lenguaje. Bueno, ya leí esa parte. Dice, una vez retirado el lápiz, continúa leyendo y volvemos al control sensorial y auditivo. Voy a leerlo otra vez con el lápiz y luego me quito el lápiz y lo leo. Experimenta la sensación de la lengua flotando dentro de la boca, ligera, sin peso y con un movimiento ágil y rápido que le impulsa a sobresalir entre los dientes. Los labios no tienden a irse hacia atrás, sino que avanzan hacia adelante y la mandíbula desciende ampliamente. Observa cómo aumentan la claridad y fluidez de tu lenguaje.
Experimenta la sensación de la lengua flotando dentro de la boca, ligera, sin peso y con un movimiento ágil y rápido que le impulsa a sobresalir entre los dientes. Los labios no tienden a irse hacia atrás, sino que avanzan hacia adelante y la mandíbula desciende ampliamente. Observa cómo aumentan la claridad y fluidez de tu lenguaje. Bueno, ya hicimos este ejercicio del lápiz que nos ayudará a que uno pueda hablar mejor. Este ejercicio, en una ocasión platicaba una chica que estudió en ciencias de la comunicación que ellos practicaban esto, que por un lado la articulación mejora notablemente y sobre todo uno si tiene claridad de lo que está diciendo y cómo lo está diciendo, pues va uno a tener bastante avance. En este caso recomendamos que uno lea un libro por unos 10 minutos para que se suelte bien la lengua y cuando uno quite el libro, se quite el lápiz más bien, es que es muy temprano, se quite el lápiz, uno va a leer muy bien y además va a sentir una liberación de su lengua y se va a sentir relajada, tranquila, a gusto. Y eso es lo que se necesita. Bueno, vamos avanzando, muchas gracias, sigan adelante, no se desanimen, ya vamos más de la mitad del curso y vamos finiquitando.